Hola amigos de Vetcast, les habla Juan Bernardo Rosales Raya, médico veterinario zootecnista egresado de la Universidad Veracruzana en México. El tema que quiero contarles hoy, y agradezco su disposición para escucharlo y su tiempo, es respecto al uso del refractómetro en la clínica diaria con respecto a la densidad urinaria. Si bien creo que muchos de nosotros como clínicos tenemos en el consultorio, en el hospital, en nuestro gabinete, este aparatito. Es un aparato bastante económico, muy duradero, no requiere pilas. Quienes lo tenemos lo sabemos, muy práctico y nosotros en México decimos, un caballito de batalla, o sea, todos los días se usa. Quizás el día que no se usa es el día que no hubo consultas. Miren, el refractómetro nos puede servir para la determinación de sólidos totales y también nos puede servir para la determinación de la densidad de la orina. El concepto de densidad de la orina se refiere precisamente a eso. Por así decirlo, qué tan espesa es la orina. La orina tiene diversas densidades y estas densidades son posible medirlas a través de la escala que contiene nuestro refractómetro. El punto aquí es que invito a todos aquellos que quieran conocer la densidad de la orina, háganlo a través del refractómetro. No les sugiero la medición de la densidad urinaria a través de las tiras reactivas que contienen el analito para su detección. Esto es muy común en muchas marcas comerciales, sobre todo para humanos, donde ocasionalmente podemos usarlas en orina de animales, pero no es lo más recomendable. Y de hecho la mayoría de los fabricantes que elaboran tiras reactivas de orina específicamente para animales, la gran mayoría de los fabricantes no incluyen el analito, el cuadrito, el pad, no lo incluyen para detectar densidad urinaria, porque esa tarea nos la dejan hacerla nosotros en el refractómetro. Hace ya varios años hicimos una tesis de grado de una estudiante comparando diversas tiras reactivas que medían densidad urinaria contra el refractómetro. Ninguna de las tiras atinó a las mediciones del refractómetro ni a las mediciones de los estándares de agua destilada. Entonces, esto es simplemente para comprobar que no hay una correlación entre lo que la tira puede indicar y lo que el refractómetro me va a anunciar. ¿Qué es lo que hace que la densidad en un refractómetro se pueda mostrar alta o se pueda mostrar baja? La cantidad de solutos dispersos en esa agua a la que le llamamos orín. Para que nuestra medición de la densidad urinaria sea lo más fiel posible al estado real fisiológico de mi paciente, lo recomendable es, primero, que estandaricemos los métodos. Esto es algo que los clínicos pocas veces conocen o entienden, pero que la gente del laboratorio conoce muy bien. A nivel de laboratorio se maneja algo que se llama control de calidad, y el control de calidad es en parte la estandarización de todos los métodos que se hacen. ¿Qué quiere decir eso? Que todos se hagan de la misma manera, que no improvisemos, que no cambiemos una metodología de manera arbitraria, que siempre hagamos la misma metodología. Y esto a nivel de campo, a nivel de clínica de pequeñas especies o incluso hasta de grandes especies, a nivel clínico, puede ser un poco difícil porque los clínicos no estamos acostumbrados tanto a hacer así tan
tan sistemáticos, de manera tan estricta en el control de calidad. Pero bueno, si nosotros queremos tener la mejor lectura de densidad urinaria, es muy recomendable primero que para todos nuestros pacientes deberíamos tratar de tener siempre el mismo método de muestreo. Sé que eso puede llegar a ser muy difícil. ¿Cuál es el método ideal? Podemos usar micción directa, poner un pequeño vaso y estar esperando que el paciente orine, es válido. Podemos esperar compresión de vejiga y poner nuestro recipiente, también se vale. Podemos hacer sondeo uretral, pues sí, de pronto alguien hace sondeo. Podemos hacer cistocentesis sin guía de ultrasonido o con guía de ultrasonido, se puede hacer, pero esta parte de la colección de la muestra puede ser un poco complicada porque no siempre está en nuestras manos controlar qué método vamos a usar. Esto ya genera un sesgo de imprecisión en nuestra lectura. ¿Cómo podemos compensar ese problema? Primer punto, siempre que podamos, tratemos de tomar la muestra por un solo método. Y si se tratara de escoger un método, deberíamos, de manera ideal, escoger el método de cistocentesis. Es el método más adecuado por varias razones. Si el paciente está orinando de color rojo, puede tener hematuria, hemoglobinuria, a simple vista clínicamente. Si yo hago la punción de vejiga y esa orina sale igual de roja, ya sé que ese sangrado proviene de interior. Pero si la orina sale con un aspecto totalmente sano, de un color amarillo típico, mientras que cuando venía al consultorio estaba orinando con sangre, ya cuando menos puedo descartar que riñones, ureteros y vejiga no están afectados. Ya queda eliminada esa parte de lo que es las sospechas de patología. Por otro lado, si yo colecto la muestra por micción espontánea, voy a generar un arrastre de moco y partículas que elevan la presión, elevan la densidad urinaria de una manera importante. Así que si nosotros tomamos la medida de densidad urinaria de un paciente que se le tomó por cistocentesis y al mismo paciente le colectamos muestra por micción espontánea, veremos que hay una diferencia en la densidad. ¿Por qué? Porque hay moco, proteínas de arrastre, células y otras partículas que se están lavando durante la micción. En cambio, a través de la vejiga, mi lectura es más fiel del trabajo renal sin interferencias ni contaminantes. Otro punto, entonces les decía, traten de que sea la muestra ideal cistocentesis, pero ojo, nunca debemos hacer punción de vejiga en pacientes obstruidos, ¿sí?, o sospechosos de peritonitis o piometra, prohibidísimo, o pacientes que no se pueda palpar la vejiga. Con algo de práctica puedes hacer la punción sin el ultrasonido y bueno, recurrimos al ultrasonido cuando las vejigas son demasiado pequeñas, pero que sea nuestro ideal, salvo esas pequeñas excepciones. Prohibido hacer punción si hay obstrucción uretral, si hay piometra, si hay peritonitis, por las obvias razones. El otro punto, el sondeo uretral. Podemos tomar muestras de orina para hacer uroanálisis y eso incluye la medición de la densidad urinaria. Lo podemos hacer por sondeo, es válido, pero tiene un pequeño inconveniente. Si mi paciente puede orinar, yo prefiero no sondearlo. Prefiero hacerlo orinar o esperar a que orine, no aplicar diuréticos, esperar a que orine y colectar la muestra, o mejor aún, hacer cistocentesis, si este paciente puede orinar. ¿Por qué no quiero sondear? Porque cuando yo sondeo, voy a introducir una gran cantidad de material contaminante a la vejiga, y si esa vejiga estaba sana, ahora yo mismo la contaminé.
Por otro lado, los catéteres uretrales, la gran mayoría, por supuesto, requieren un lubricante. Los lubricantes alteran las propiedades físicas y químicas de la orina, además de el sedimento que se verificará al microscopio. El sondeo uretral, a menos que no haya otra opción, debería no ser tan recurrido para la colecta de las muestras. Por otro lado, la micción espontánea pues ofrece todo lo contrario de la cistocentesis que ya comenté. Pues voy a tener orina con algo de contaminación genital, vaginal, infundibular, prepucial, obvio, dependiendo del sexo del paciente, pero ya mis lecturas de esos uroanálisis en cuanto a los valores bioquímicos, físicos, microbiológicos del sedimento y de la densidad urinaria no son tan fieles de la vejiga si yo los tomo por micción espontánea. Obligar al paciente a orinar mediante el uso de diuréticos no es una buena opción porque alterará completamente el trabajo renal y lo que yo voy a leer es consecuencia de mi diurético y no es un reflejo fiel del trabajo de la nefrona. Bien, entonces una vez que yo tengo mi muestra por el método que haya sido, de manera ideal cistocentesis, ¿qué procedo ahora? ¿Coloco la gota de orina en mi refractómetro? No se lo sugiero. Sugiero que primero, dentro de lo posible, si nuestro consultorio, nuestra clínica u hospital está equipado con centrífuga, es lo ideal. Vamos a centrifugar la orina. La centrifugación a 4000 revoluciones por minuto durante 4 o 5 minutos no afecta las propiedades celulares y nos ayudará a colectar un sedimento concentrado para después ver al microscopio al mismo tiempo todas las partículas gruesas que pudieran estar contaminando mi sangre y alterar la densidad se van a ir al fondo. Entonces ahora sí puedo tomar, después de centrifugar, puedo tomar una muestra, una gota de la superficie y esa es la que voy a revisar. Esa lectura de densidad urinaria es la más fiel que yo puedo obtener de cómo está saliendo directamente de las nefronas, casi de los túbulos colectores. Si no pude obtener cistocentesis, aún así, de hecho con mayor razón, hagamos el centrifugado. ¿No tengo centrífuga? Bueno, dejar reposar la orina ayuda, realmente no ayuda mucho. Se requiere tanto tiempo para dejar que los sólidos precipiten que las otras propiedades químicas se van a alterar e incluso otras propiedades físicas como el color también se van a alterar. Entonces, para poder obtener una densidad lo más adecuado, creo que además del refractómetro necesito centrifugar la muestra, o sea, necesito la centrífuga. Todo con tal de que tengamos la mejor, la más fiel determinación de la densidad urinaria de acuerdo al trabajo de los riñones de mi paciente. Esta medición de la densidad es muy importante para poder decidir qué tipo de pruebas vamos a correr, qué tipo de daños pudieran estarse presentando, tomar decisiones críticas. No debemos menospreciar el valor de la densidad urinaria. Es bastante obvio que si un paciente está deshidratado, tiene signos obvios de deshidratación, debería de tener poca micción y ese poco volumen debería de ser de un color muy intenso, o sea, hiperstenuria. No tendría lógica que un paciente que está muy deshidratado de pronto me esté teniendo una orina muy aguada, entonces, o muy transparente como agua pura. Eso hace sospechar que debería estar o en normostenuria o hipostenuria. Una prueba muy sencilla del trabajo renal consiste simplemente en
tomar una gota de orina, anotar la densidad. En el momento en que el paciente llegó al hospital, al consultorio, anoto su porcentaje de deshidratación y anoto su número de densidad urinaria. Lo meto a una jaula y, si requiere, voy a iniciar la terapia de fluidos y tiempo después, 2-4 horas después, vuelvo a medir la densidad urinaria. ¿Qué debió pasar? Si estoy hidratándolo, si tiene una vía intravenosa, pues su densidad urinaria debe disminuir. Si la densidad no disminuye, ¿qué significa? Que me está faltando velocidad o volumen a mi terapia de fluidos, o que no estoy compensando la cantidad de agua que entra con la cantidad de agua que mi paciente sigue perdiendo. A lo mejor entró deshidratado al consultorio, al hospital, porque tenía diarrea y vómitos. Por el otro lado, si mi paciente necesita una pequeña prueba muy rápida de capacidad de concentrar la orina, igual tomamos la medición de la densidad, lo metemos a una jaula, 4 horas después volvemos a medir la densidad. Si no ha bebido agua, si no lo tengo canalizado, ¿qué debió pasar? La densidad debió subir. ¿No subió? Probablemente tengo un paciente que apunta para un daño renal, incapacidad de concentrar la orina. Esta información no sería tan precisa si lo hiciéramos a través de las tiras reactivas que miden densidad urinaria. Solamente la verdadera densidad, la más fiel, la podemos obtener a través del refractómetro. Y no olvidemos calibrar nuestro refractómetro cada determinado tiempo. Es muy importante mantener nuestro refractómetro a punto con agua destilada. No se usa agua inyectable, no se usa solución salina, debe ser agua destilada, para poder establecer el punto de 1.000, que es precisamente el agua pura, y a partir de ahí las mediciones. Pero las densidades se ven alteradas con la temperatura ambiente. Todos sabemos que es más fácil diluir azúcar en una taza de café muy caliente, en cambio diluir azúcar en una taza de café muy fría. Dado este otro experimento imaginario, debemos considerar también que la medición de la densidad de la orina debe hacerse siempre a la misma temperatura. No midan la densidad urinaria cuando el paciente acaba justo de orinar y el orina está tibio. No se mide la temperatura, no se mide la densidad de esa manera. Ese mismo orín, si ustedes lo refrigeran, hagan el experimento en el consultorio, en la clínica, háganlo. Tomen la muestra tibiecita, recién salida, pongan la gota y midan la densidad. Metan a refrigerar y 2 horas después, que ya esté bien frío, vuelvan a medir la densidad. Verán que esa misma orina cambió. Y es el mismo paciente, pero a distintas temperaturas. Ese es otro dato también muy importante que debemos considerar para la lectura de nuestras densidades urinarias. Agradezco su tiempo, agradezco su atención, espero que sirva de algo esta colaboración para todos nuestros amigos clínicos y mantengámonos en contacto. Cuídense mucho, doctores. Un saludo desde México.